Profe, ¿cómo está? Vengo a explicarle aquí la resolución del parcial de acá del grupo A, José Alejandro Espitia. Entonces vamos a explicar el primer punto, que es definición de modulaciones en AM. Eh, la modulación de amplitud es un proceso de modulación en el cual se varía la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia. Entonces, pues, esta señal, como lo tenemos, se va a comportar por parte de la señal de mensaje, que la tenemos aquí, y la señal portadora. O sea, juntando estas dos señales vamos a obtener la señal o la de la amplitud, AMT, que es por medio de la cual recibimos la señal. En estos gráficos vemos pues prácticamente la señal sinusoidal del AM, y en la última vemos pues la señal un poco más filtrada, un poco mejor. Definiciones de MATLAB de range, o sea, dice que devuelve la cantidad de elementos de una matriz o vector. Pues tal como el profe nos pide un ejemplo, entonces vemos el vector y pues utilizamos la función let para devolver el vector. El main calcula el valor medio de una matriz o vector. Entonces pues tal como lo hicimos en el caso anterior, colocamos un vector y este vector lo que vamos a hacer es a sacarles el valor medio por medio de la función min. Lin space es crear un vector con valores iguales, con igual espaciado entre los límites. El ejemplo, pues colocamos la función de link space y pues hacemos la función de del vector. En el if, pues esta es la transformada inversa del Fourier. Eh, en el space es crear una señal cuadrada con un ancho de pulso determinado. En el square, perdón. Este también damos el ejemplo, colocamos el vector y enseguida pues para dar el ancho de banda o la señal cuadrada pues lo igualamos lo multiplicamos con el square, como lo podemos observar aquí en la fórmula. La siguiente definición es on off, que desactiva la función de mantener el gráfico anterior. Entonces lo que va a hacer es que a medida que como cuando graficamos, o sea, el figure, a medida que se va haciendo la programación, uno puede sacar demasiados. Entonces, con esta función lo que va a hacer es sacar, pues, pues el que uno desee, que tenga más presente por el momento. Green Minor eh, muestra una malla de líneas de fondo con divisiones en el gráfico. Entonces, pues, lo que no va a hacer, pues también se puede asociar con el in space y lo hacemos con la fórmula y al final le aplicamos el grid minor para pues tener una mejor visualización de las gráficas. El Stride es una gráfica de serie en escalones, útil para montar cambios discretos en una señal. Entonces prácticamente es como para que la señal sea un poco mejor o pues como lo dice el enunciado, como en serie de escalón. El stem, gráfico en la señal con líneas verticales en el eje horizontal. Pues, este prácticamente se hace con el line space y al final pues de aplicar el line space en el vector pues se le aplica la función de stem para que se aplique las señales lineales del verticales horizontales según lo desee. El size devuelve la cantidad de filas y columnas de una matriz. Entonces tenemos el vector, perdón, tenemos la matriz y en la matriz pues le aplicamos la función size para que este devuelva esta misma cantidad. Y por último tenemos la función dash, que es una grilla de puntos en el cual están en el espaciado tridimensional. Y pues con esto puede trazar un punto de línea. Es lo que prácticamente nos hace ver el ejemplo 3D
con el mesh. Entonces al final tenemos el vector y al final pues aplicamos la función mesh para pues, poder verlo de una mejor forma. Definiciones de vectores y matrices. Entonces digamos definición de vector vertical. Entonces lo que lo define como sea vertical es que digamos podemos colocar variable tras variable. Y para volverlo vertical, lo único que tenemos que hacer es darle punto y coma en cada espaciado para que este salte verticalmente y pues el vector nos quede vertical. El vector horizontal es colocar un número delimitado de números y ya dependiendo del que desee, pues como va a ser solo una columna, una fila, entonces pues se le coloca el punto y coma hasta el final. No hay necesidad de colocarlo en cada número. Y pues ya para la matriz, entonces ya depende de la matriz que desee, puede ser 2×2, 3×3, 4×4 o 2×3, ya es dependiendo. Entonces digamos colocamos la primera matriz vertical, perdón, horizontal y enseguida pues le damos punto y coma para seguir así hasta obtener una matriz 2×2 o 3×3. En este caso tenemos una matriz 3×3, tal como lo observamos en la figura. La matriz vertical, horizontal y la de 3×3. Nos piden en el siguiente punto dar una definición sobre frecuencia y periodo de muestreo en una señal digital. Pues la frecuencia como tal es el número de ciclos que se repiten por segundo en una señal discreta. Y el periodo pues es lo que se demora en tomar estas muestras en total esta señal. O sea, el tiempo que transcurre toda la señal. Nos piden hallar en un ejercicio con una duración y una longitud del tiempo. Entonces, pues nos dan un tiempo igual a 4 segundos sobre una longitud de 8000, que esto nos daría pues 0.5 milisegundos. Señal sinusoidal de 3 Hz. O sea, teníamos que aplicar una señal con 3 Hz y explicar por qué se tenía que aplicar el filtro pasa baja. Entonces, pues se aplica el filtro pasa baja de Pulse porque es de una cuarta orden con una frecuencia de corte de 50 Hz. Al seleccionar eh, esta señal, pues es lo que hace ampliarla. Entonces, al final nos daría una señal de 500 Hz. Entonces, lo que se va a hacer en este caso de la señal es que como tiene una frecuencia máxima de 3 Hz, entonces el ruido tiene una frecuencia máxima, como lo decía, de 500. La idea es dejarlo a mitad de esta frecuencia de muestreo, por lo que se selecciona una frecuencia de 50 Hz para que sea amplificado hasta los 500. Aquí tenemos el código de depuración de esta señal y enseguida vemos las gráficas. O sea, cuando tenemos el ruido y ya aplicando con las reglas y las diferentes fórmulas obtenemos una señal más limpia. Y al final, pues depurando toda la señal, pues vamos a obtener las gráficas de control y pues más delimitadas, tal como lo vemos acá. El cálculo de la ecuación, eh, pues lo primero que hicimos fue la correlación de los vectores por este lado, para después llegar aquí a la siguiente función, que fue pues calcular los promedios de cada uno. Enseguida de esos promedios hacer la parte del numerador y despejándolo el numerador seguíamos con la parte del denominador y al final pues ya teníamos las dos despejadas. Lo que hacíamos era reemplazar en C, pues como ya teníamos la correlación, era reemplazar la parte de numerador con denominador para que nos dé el resultado final. Eh, Señal AMT creada por los 25 a 25 Hz con una amplitud de 1 y una frecuencia de 2500 en ambos casos. Entonces, en FM tenemos la frecuencia de señal, la cual es de 25
la amplitud de señal, que va a ser de 1, eh, el- la frecuencia, el tiempo, el cual tenemos, la señal de mensaje, que va a estar definida en este lado, y la señal de ruido, enseguida, que va a ser esta. Vamos a unir estas dos señales con el mensaje SM. Al unir estas dos señales, vamos a tener un desplazamiento de la señal en el tiempo, que va a ser la siguiente ecuación. Y enseguida pues ya sacamos los subplots para que nos dé las gráficas. Entonces las primeras gráficas para hallar esa señal. Utilizamos la transformada de Fourier para hacer un filtrado de la señal que nos quede un poco más limpia. Y pues copiamos este vector, este mismo vector con la señal, para enseguida eliminar pues el ruido que teníamos. Enseguida tomamos esa señal y pues ya teniendo la señal más limpia, pues lo que volvemos a hacer es prácticamente graficar estas mismas señales, pero o sea, aquí graficamos la señal con ruido y aquí pues ya haciéndole la transformada de Fourier ya las tenemos más limpias. Vamos a hacerla enseguida. Entonces aquí como lo vemos, esta es la primera señal que nos da, los subplots, y al aplicarle la transformada de Fourier tenemos estas señales un poco más limpias y sin tanto ruido, tal como lo veo aquí, aquí demasiado ruido y aquí pues ya la señal es más limpia. Bueno, esto era todo el paseo, profe. Muchas gracias por su atención.